Hola, buenas noches. Es lunes, comienza la semana y entramos ya en el debate habitual de Cartas sobre la Mesa. Hablemos bien hoy porque el tema que abordamos tiene que ver con la expresión oral, la palabra, la envoltura material del pensamiento y que constituye la primera carta de presentación de cada persona. La norma del español cubano, enriquecida en los últimos años con lo que se conoce en lingüística como neologismos, ha transitado por un periodo de aportes no reconocidos, pero que están en la calle y se han acentuado como naturales. Más allá del tradicional acere, el puro, el socio o el consorte, y estos todos para manifestar cierto grado de camaradería, hay otras palabras que rozan lo marginal, lo vulgar, lo antiético. Quiero que hoy pensemos en una idea que debe ilustrarnos la importancia de expresarnos adecuadamente. El lenguaje es la expresión verbal de la cultura de un individuo. Si a la realidad de hoy, en lo que se dice y cómo se dice, le sumamos las conocidas malas palabras tan populares también, entonces tenemos ante nosotros un retroceso importante presente en la práctica cotidiana de la expresión oral. Y en ese sentido, varias personas se han comunicado con nuestro espacio a través del correo cartas@ntv.icrt.cu, que ya le adelanto es la vía que tiene para la comunicación hasta las 10:30 de este lunes y también durante el transcurso de la semana, porque el viernes estaremos invitando al espacio a personas que conocen mucho sobre la norma del español, la norma del habla cubana en torno a estos neologismos, también al uso de las malas palabras, cuán acertado, cuántos aportes pueden hacer estos neologismos, que ojo, no estoy hablando de las malas palabras, pero sí de ciertas expresiones que se han sedimentado en la jerga popular. El equipo de Cartas sobre la Mesa tuvo la oportunidad de transitar, como es habitual, las calles de La Habana y pudimos conocer cuál es el sentir a primera intervención, por decirlo de alguna manera, de un grupo de capitalinos y capitalinas en torno a si nos comunicamos hoy adecuadamente, si el lenguaje que utilizamos en la calle es el más, digamos, enriquecedor para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Esto fue lo que le contaron a mi colega Georgina Aguiar. ¿Hablamos bien los cubanos por estos tiempos? Sí, yo pienso que sí, hablamos bien por estos tiempos. Hay quien tiene todavía una forma de hablar que no es correcto. Deberíamos todavía seguir estudiando un poquito más para confeccionar esas palabras mal dichas. Muchos hablan correctamente, puede ser una persona vulgar o no, pero la mayoría habla correctamente. Hablamos bastante regular, pero hay otros bastante chabacano, que no es la mejor vía. Uno habla a su manera, el cubano habla a la manera, bueno, no te sé explicar, no te sabía explicar porque yo hablo de una manera, todo el mundo no hablamos igual. ¿No se habla correctamente? Vaya, hay quien no, hay quien sí, según la educación que le dé sus padres, no sé, la escuela. Bueno, hoy en día creo que los cubanos estamos hablando de una manera muy mal en todos los sentidos. Primero en el sentido gramatical, porque estamos hablando de una manera que no tiene nada que ver con el español. Hemos tergiversado muchas cosas. Y además en la forma de la moral también. Estamos hablando de una manera muy chabacana. Y estamos hablando cosas que inclusive imitamos de otros, no son propias de nosotros los cubanos o de una persona decente como tal. El cubano habla un vocabulario ahí que a veces uno no sabe lo que está hablando. En parte hablamos bien, en parte no hablamos bien. ¿Por qué? Porque hoy en día, la juventud está muy fuera de nivel. ¿Qué quiere Hay decir usted mucha con falta de respeto. Mucha falta de respeto en la calle. ¿Piensa usted que tratan son los de muy los mal, jóvenes? mala forma. No, los jóvenes no, las personas mayores también. Bueno, los cubanos tenemos tremenda cultura debido a toda la alfabetización que ha tenido el gobierno con la población, pero últimamente tanto personas mayores como la juventud se expresan de vez en cuando de manera inadecuada y en lugares inapropiados, que no debe ser. Y por lo general tampoco se le llama la atención y uno lo deja y no debe ser, uno debe llamar la atención. Hay varias aristas que nos están ilustrando estas personas. Uno, no es un fenómeno exclusivo de los jóvenes. Dicen muchas de las personas que tuvimos la oportunidad de entrevistar que ciertamente muchas personas con una edad avanzada, y estoy pensando quizás no tanto en la tercera edad, pero sí unos 40, unos 50 años, hay muchas personas que se expresan inadecuadamente. Y esto tiene que ver con otro de los asuntos que nos alertaba una televidente, y es el control familiar
y popular. ¿Cuántos padres, digamos, de alguna manera corrigen a sus hijos cuando hacen uso de un lenguaje chabacano, vulgar, cuando hacen el empleo de las malas palabras? Pero ¿cuántos de nosotros en la calle, cuando somos, digamos, partícipes de uno de estos fenómenos, también lo corregimos? ¿Qué leyes en Cuba sancionan a las personas que se expresan inadecuadamente o que ofenden a otras en la calle? Sería un buen punto también para analizar el viernes cuando, reitero, tengamos la presencia de especialistas del Instituto de Literatura y Lingüística de nuestro país. Pero se dice que en Cuba, digamos, hay diferentes dialectos, o no se habla igual en el oriente, no se habla igual en el occidente del país. Hay ciertos vicios en el habla también aprendidos, y lo digo con H, y que tienen que ver también con una formación cultural, una formación que viene desde la familia. Pero incluso dentro de una misma provincia se dice que hay municipios donde se habla mejor que en otros. Yo les propongo que comencemos el análisis aquí en la capital, justamente en uno de los barrios que quizás no es tan céntrico. Me estoy refiriendo a uno que está ubicado en el municipio de 10 de octubre, específicamente el lugar en el que el equipo de Cartas sobre la Mesa pudo grabar la siguiente entrevista. Es la intersección de la calle, o sea, Calzada de 10 de octubre y Luis Esteves. Allí se ubica una peluquería, Barbería Estatal. Tuvimos la oportunidad de conversar con una de sus peluqueras, con Gloria Robledo. Con ella conversamos y esto fue lo que nos contó. Bueno, los cubanos en estos tiempos se habla de la manera que se vive. Hoy se vive de una manera que no hay respeto. Que aunque usted enseña a los niños unos modales en su casa, en la calle, en la escuela, las amistades, hablan mal, dicen malas palabras, en la guagua, en la cafetería, donde quiera. Hoy no hay respeto y si los regaña, pues por favor. Entonces, esa es la forma que tienen los cubanos, aunque usted le dé una buena enseñanza a los niños en su casa, en la calle, con los amigos, ellos aprenden lo que dicen los amigos, o dicen lo que dicen con los amigos. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viviendo ahora, que se hace mucho esfuerzo, pero los niños, todo lo que dicen es malas palabras. No hablan hembras y varones, sino hablan con malas palabras. Y malas formas, falta de respeto. Y entonces, contra eso hay que luchar para que se cambien esos modales y esos hábitos. Que yo creo que está un poco fuerte para cambiar, pero siempre se puede. ¿Cómo podemos hacer eso para poderlo cambiar? Bueno, ¿cómo se puede hacer eso? Hay que hacer unas nuevas reflexiones del sistema educacional para los adultos y para los menores. Porque antes un adulto no decía malas palabras de un menor y ahora los adultos dicen malas palabras. Entonces eso es lo que van aprendiendo los niños desde que empiezan a hablar y a caminar. O sea, hay que hacer un trabajo con los adultos y entonces a continuación con los niños. Hay que empezar por los adultos, educar a los adultos para que entonces se puedan educar los niños, porque si no, no se hace nada. Esta es otra buena arista para el análisis, educar a los adultos para luego los niños sean bien educados. Y en ese sentido hay una responsabilidad también en la familia, y la familia como célula fundamental de la sociedad y la primera escuela también del individuo no siempre juega el papel que le corresponde en la formación de hábitos adecuados de educación formal relacionados con el habla, porque no solo se trata de que un niño aprenda a decir buenos días, permiso, estos hábitos que son comunes y que bien se enseñan también en la escuela, en las asignaturas relacionadas con la educación cívica, sino que comprenda o aprenda de qué manera debe dirigirse en cada uno de los escenarios, porque no se manifiesta uno igual en el grupo, y quizás estoy hablando de ese grupo de adolescentes donde en ocasiones para encajar, por decirlo también en buen cubano, los niños o los adolescentes tienen ciertas actitudes también desde la manera en que se expresan. Sin embargo, cuando uno está en otro escenario, por ejemplo la escuela, o cuando puede estar compartiendo un escenario donde hayan adultos, entonces la manera de comunicarse es otra. Y en ese sentido, la escuela también es importante. Muchas personas que nos han escrito a través del correo cartas@ntv.icrt.cu hablan también de algunos fenómenos que ocurren dentro de la escuela y que no siempre se corrigen. Y, por ejemplo, pueden estar relacionados con la educación de los maestros. Siempre son los maestros adecuados los que tenemos frente al aula, y cuando hablo de maestros adecuados no es quizás porque tengan un dominio mayor o menor de las asignaturas que imparten, sino también porque estén preparados
para de alguna manera formar hábitos adecuados en la expresión oral de nuestros niños. Eso no siempre sucede, en tanto hay una asignatura pendiente también desde nuestra formación hacia los maestros, hacia nuestros educandos, para que aprendan esas herramientas necesarias para luego poder ayudar a otros, y me refiero a niños y adolescentes, en la formación de hábitos adecuados en la jerga cotidiana, en los hábitos de expresión oral. Decíamos que no en todos los lugares se expresan, se comunican igual las personas. Veíamos lo que sucede en un barrio de La Habana, cuál es la expresión, la manera en que se comunica una trabajadora por cuenta propia, que quizás no tenga una formación universitaria, pero veíamos qué acertados esta manera en la que hace el empleo del idioma español. Pero ¿qué piensan los cienfuegueros? El equipo de Cartas sobre la Mesa, a través de nuestro equipo de reporteros, estuvo también en esa provincia, y esta es la impresión de algunas de las personas que habitan esa bella ciudad. El lenguaje evoluciona desde el inicio del habla y la escritura. Es el tiempo quien marca los cambios en el uso de las terminologías para la comunicación. El idioma ha venido evolucionando constantemente porque el hombre creó otros términos, neologismos en este caso, términos nuevos que han ido enriqueciéndolo, y ha ido dejando otros ya en desuso porque el tiempo ya tal vez no los necesita, o le cambia la nomenclatura, le cambia el nombre. Pero además, el desarrollo de la ciencia, que ha sido cada vez más, de la ciencia, de la tecnología, que ha sido cada vez más acelerado, ha impuesto un ritmo, pudiéramos decir, extraordinario a toda esta evolución del idioma. Pero las modificaciones deben ser sinónimos de perfeccionamiento y no de deterioro en las normas y hábitos lingüísticos. Golana mía. Oye, te perdiste tremenda perreta anoche. Yo sí, me dijeron que estaba full. El avance de las tecnologías con la aparición de móviles y redes sociales influye de manera negativa en el respeto a las reglas de la lengua española. Cuando vamos al celular, los diferentes caracteres que se usan, que se emplean, van consumiéndonos dinero. Y entonces, para decir que le ponemos una Q nada más, y esto va indudablemente contribuyendo al deterioro de la ortografía de nuestro idioma. La pluralidad de formas para expresarse no siempre son las más correctas y atentan contra las concepciones del idioma. Así, el empleo de palabras vulgares en la jerga popular representa un fenómeno cotidiano. Todo está bien, final, qué bolero. El idioma se está utilizando al alcohol, como dice, vulgar. En vez de como está, dicen qué volá. Incluso se ve feo cuando una persona habla con chabacanería, con palabras, por decirlo de una manera, callejera, sucia. De generación en generación es otro tipo de jerga, ¿sí? Entonces, bueno, con los nietos, con los hijos, hay que ponerse al día. Debe ser la familia y la escuela quienes impartan las primeras lecciones para que códigos y modos de expresión enriquezcan el intercambio en la esfera pública y no degraden aún más nuestro idioma. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira para Cartas sobre la Mesa. Cartas@ntv.icrt.cu sigue siendo nuestra vía para la comunicación en esta jornada de lunes. Vamos a nuestra primera pausa. Al regreso, le preguntamos a un grupo de cubanos y de cubanas qué opinan sobre las malas palabras y su empleo hoy en el lenguaje cotidiano de nuestros jóvenes, también de otras personas. Siga con nosotros, recuerde, somos el espacio de opinión de Canal Caribe. Enseguida regresamos. Lo más trascendente del panorama extranjero en su pantalla HD, lunes y viernes a las 9:30 de la noche. Le proponemos nuestra mirada al mundo ahora. De lunes a viernes, justo a las 9 de la noche, proponemos toda la información deportiva en el 9º inning del Canal Caribe. Analizamos y debatimos junto a los mejores especialistas los temas de la agenda deportiva en Cuba.
Seguimos juntos hasta las 10:30. Les recuerdo que si no tienen la posibilidad de estar en vivo con nuestro espacio, lo puede hacer a través de redes sociales. En Facebook nos puede buscar, allí somos Cuba TV SITVC, parte importante de los programas de Canal Caribe, también del sistema informativo de la televisión cubana. Usted puede tener acceso si nos visita a través de Facebook. En la céntrica esquina de 23 y 12 me voy a ya un barrio más residencial, más al centro de la ciudad, estoy hablando del Vedado. Pudimos conversar con otra persona, un cubano que sabe de la responsabilidad de la escuela y de la familia en la formación de hábitos adecuados en la expresión oral. Él se llama Reinaldo Miguel, es contador de profesión. Él considera que es fundamental, como les decía, la buena enseñanza del idioma español, y hablamos de la matriz del idioma español que se practica en Cuba. Decíamos al inicio que cada cultura, cada región pues hace también sus aportes que aun cuando no son considerados o que pueden ser o no considerados en la Real Academia de la Lengua, pues también son parte de esa cultura popular que se sedimenta, que se enriquece a partir de estos términos. Vamos a ver cuál es la opinión de Reinaldo en torno a la educación y a la familia. ¿Hacemos un buen uso del idioma en estos tiempos en nuestro país? Bueno, tenemos que ver que el mundo se ha desarrollado. La lengua, la juventud sobre todo, usa dialecto, usa la lengua, inventa frases. Pero no obstante eso, sí yo creo que ha habido una decadencia en la asignatura del español. O sea, ¿Por qué ha sucedido eso? bueno, el español es difícil, es decir, dar un idioma es difícil. Yo creo que eso ha sido precisamente por la modernidad y que no ha habido, podemos decir, voy a hablarle de orden personal, ¿no? Es decir, no hay una cosa bien hecha, bien seria en cuanto a dar las clases en español. Es decir, yo soy universitario. Para dar clases en español hay que dominar el idioma, si no, no puede dar la clase. Entonces me parece que puede haber alguna dificultad en encontrar el nivel de la lengua española para dar las clases. Bueno, esta es la opinión de un adulto que ya quizás es abuelo, que sabe de la responsabilidad de la familia y de la escuela y de la enseñanza del idioma español, donde él aprecia que hay o que ha ocurrido un cierto descuido, sobre todo en lo que tiene que ver con la escuela. Pero otro de los asuntos que llama la atención en cuanto al empleo del idioma está relacionado con las llamadas malas palabras. Nos vamos otra vez hacia 10 de octubre, específicamente a la calzada de ese propio nombre, y Luis Esteves, para ver cuál es la opinión que tiene un grupo de personas en ese lugar sobre las malas palabras. ¿Y qué me puedes decir con respecto a las malas palabras? En todos lados se dicen malas palabras, no. Es según la educación que le dé el padre, la madre, más o menos ahí. No sé. Las vulgaridades hay que controlarlas también de los medios donde estamos, donde nos socializamos. Tendremos que mantener eso bueno, o sea, ese bien habla, esa buena habla. Pero las vulgaridades desafortunadamente casi siempre están ahí presentes, pero no pienso que sea en Cuba nada más, sino en todas partes. Hay mucha bacana, se dicen muchas malas palabras a los niños. En mi época nos enseñaban en la casa la educación, ahora no. Y es horrible esto. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué usted cree que pasen esas cosas? Bueno, yo pienso que porque hay mucho de control en lo que es la calle, la juventud, la vida que tenemos. Esa es mi idea. No todos, porque es la realidad. Pero si te montas en una guagua, las palabras obscenas, feas, ya no se dice por favor, ni permiso, no se dice no a algunas personas, incluyendo mayores, porque no vamos a echarle culpa solo a los jóvenes. Los jóvenes yo creo que están captando muchas cosas de nosotros también. Es así, uno no le mira ahora mismo un carro aquí, porque la guagua estaba ahí, la palabrota que le dio, que nosotros mismos estábamos comentando, mira para eso qué grosería. La opinión que tienen mala educación, ¿ves? Esa es la opinión que tengo. Yo pienso, bueno, que eso va en la casa, en la educación de los padres y la escuela también.
Este asunto siempre genera polémica, en tanto las responsabilidades parecen ir de un lado a otro. Es culpa de los jóvenes se expresan mal, los jóvenes son quienes con mayor frecuencia hacen el uso de las malas palabras, pero qué bien que también los jóvenes reconocen que el modelo en ocasiones no funciona, y cuando hablo del modelo estoy hablando de esos adultos que deben ser, digamos, guías, digamos, patrones de conducta para que la formación de ese hábito adecuado en el decir no haya que corregirlo luego, no tenga que ser un punto rojo en la educación de nuestros adolescentes. Tiempo de nuestra última pausa de la noche. Al regreso le preguntamos cómo cambiar este escenario, cómo construir un mejor español para todos los cubanos y las cubanas. Una nueva propuesta multimedial. Encuentra en Cuba TV el contenido de los noticieros cubanos, los programas de Canal Caribe y trabajos exclusivos de la web. Síguenos también en redes sociales. Somos Cuba TV. Antes del cierre, le invito a que revisemos algunas comunicaciones que hemos recibido a través de nuestro correo cartas@ntv.icrt.cu. Se lo reitero, seguramente aparecerá en pantalla, ahí lo tiene, cartas@ntv.icrt.cu. Esta comunicación que les muestro la hemos recibido y la envía José Carlos Fernández Aguiar, quien es director del Ministerio Gracia y Gloria, de una denominación religiosa en nuestro país. Dice José Carlos: creo que el uso de las malas palabras en lugares públicos cada día es más frecuente y sin medidas. Ya no importa si hay presentes niños y niñas, personas mayores, y lo peor es que nos hemos ido acostumbrando y ya casi nadie lo censura. Pensamos que hablar de eso no es no ser modernos o estar anticuados o pasados de moda. Las palabras tienen un tremendo poder y debemos medir el impacto negativo que puede tener. El respeto, las buenas costumbres y principios deben seguir guiando nuestro quehacer. Por supuesto, todo parte de la formación de la casa y la responsabilidad de la familia. No debemos restarle importancia a este tema. Por supuesto que el hecho de que lo estemos abordando hoy es también una muestra de por qué hay que prestarle la máxima importancia a un asunto como la expresión oral, la educación de cada uno de nosotros. Al cierre nos vamos otra vez a la calle porque en ocasiones algunas personas utilizan las palabras inadecuadas de las que les he estado hablando, pero nuestro equipo, el equipo de Cartas sobre la Mesa, pues tuvo la oportunidad de conversar con otras personas. Sigo en la calzada de 10 de octubre y Luis Esteves, y les preguntamos si podemos hacer algo para ampliar nuestro vocabulario, cómo hacerlo desde la casa, cómo hacerlo desde la escuela. Esto fue lo que le contaron a mi colega Georgina Aguiar. ¿Cómo podemos hacer para ampliar nuestro vocabulario? Porque no siempre las personas saben utilizar las palabras porque desconocen su significado. Sí, pero no, a ver, cuando uno quiere expresarse, por lo menos educadamente, porque todo el mundo no tiene, yo no tengo facilidad de palabra, pero hablo educadamente, no digo una mala palabra, no me gusta. Me crié así, crié a mis hijos así, no sé, eso. Empezar desde la casa, las escuelas. A veces puede pasar de momento, de cosas que a veces uno no sabe, por oírle lo quiere repetir y no sabe lo que significa, y uno más o menos le explica y le dice las cosas como tienen que ser para que el niño aprenda. El hábito de la lectura, ¿cuán importante es en este sentido? Es muy importante, porque así nosotros leyendo nos damos cuenta de lo que significa cada cosa, y la lectura nos instruye mucho al hablar y todo, y al expresarnos con las personas también, el leer mucho. Y se ha perdido ya un poco ya eso de leer. ¿Y la lectura? ¿Cuán importante es la lectura? Muy importante, eso te ayuda a enriquecer el vocabulario. Yo creo que se hace muy poco. Los jóvenes yo no veo. Tengo hijos de 30 y pico de años. Verdad que mi esposo lo sigue, yo también, nos gusta de él. Y le fuimos a ellos también induciendo eso de
hoy en día le gusta leer, uno es profesor de la universidad, tienen sus carreras, no sé, eso se va aprendiendo. Se va aprendiendo la escuela, la universidad y la familia. La escuela, decíamos, como esa segunda casa también, en ocasiones el lugar donde más tiempo pasan nuestros niños y nuestros adolescentes. Esa responsabilidad, por supuesto, que la revisaremos también el próximo viernes. Antes de la despedida, vamos a revisar otra comunicación que hemos recibido a través de nuestro correo cartas@ntv.icrt.cu. Dice Ronnie, soy televidente del programa Cartas sobre la Mesa y escuchando el programa de hoy lunes, en el cual hablan sobre el vocabulario, cito dos casos que para mí son importantes. Por ejemplo, usar la frase "qué bola", eso es parte del cubano, de la tradición de es la opinión que tiene. O el uso de palabras resumidas en mensajes telefónicos, el ejemplo "que", y en su lugar poner sencillamente la Q para decir que se está refiriendo al "que". Eso se debe a los precios y limitaciones propuestos por el Texas. Bueno, esta es la visión que tiene Ronnie. Y agrega un comentario final: el uso de las malas palabras y demás temas mencionados sí que son problemas a resolver por la comunidad cubana. Envía saludos al programa, por supuesto nosotros retribuimos ese saludo y le agradecemos a usted. Han sido varias las comunicaciones, algunas tenemos que dejar para nuestro programa del viernes, también para que los especialistas que nos estén acompañando ya al cierre de la semana pues tengan algunas aristas para responder a cada uno de nuestros televidentes. Por hoy es todo. De inmediato le ponemos al tanto de lo que es noticia en Cuba y el resto del mundo en nuestro espacio informativo Caribe Noticias. Usted recuerde que nuestra cita para poner las cartas sobre la mesa será el próximo viernes justo a las 10 de la noche, cuando mi colega Cristina Escobar les haya presentado lo que es noticia en el mundo. Soy Lázaro Manuel Alonso, tenga una provechosa semana y tenga también muy buenas noches. Hacemos catarsis por diversión, aunque la mesa esté llena de saladito, en vez de alegrarnos con los traguitos, acabamos en la misma conversación. Y arrancamos con la última noticia de la prensa, o reinventamos la historia. Hablamos un rato de las penas ajenas, pero acabamos siempre con las propias. A Helen le preocupa la economía, a María y Riquito la nueva simiente. Pavel ya no sabe lo que es plusvalía, Rogelio ni se entera ya por Oriente. Alpidio dice que no puede escribir y el Jaco le reprocha que no es pa' tanto. Pase lo que pase, aquí quieren vivir, y el Fernández nos apoya con todos los santos, tú ves, y yo en el medio.